Muy buenos días. Hoy en su programa Lo que ellas quieren platicaremos sobre modos de pensar. Quédese con nosotros. Está usted en el 91.5 de FM, Zona 3. Comenzamos. ¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo. Lo que ellas quieren, con la doctora Alicia Soltero. Muy buenos días, qué bueno que nos acompaña en su programa Lo que ellas quieren. Y hoy vamos a platicar de los modos de pensar. Y esto nos va a servir a nosotros y les va a servir a nuestros hijos. Cuando nosotros entendemos nuestras maneras de pensar, las estrategias que tenemos para pensar, muchas otras nuevas que vamos a aprender durante la semana, vamos a poder transmitírsela a nuestros hijos. Así que vamos a ver qué es pensar. Mire, hay dos maneras de pensar. ¿Usted se había puesto a pensar en esto? Que hay dos maneras de pensar. Sí, hay dos maneras de pensar y hoy vamos a platicar sobre estas dos maneras de pensar. Una es, usted quiere pensar, y otra es, usted tiene que pensar. ¿Cuál será la diferencia entre estas dos formas de pensamiento? Bueno, hoy le voy a platicar de esto, pero primero le voy a dar nuestras vías de contacto para que se comunique con nosotros y nos haga sus preguntas y sus comentarios y todas las dudas, todo lo que usted nos quiera compartir. A través de WhatsApp 33 18 80 76 41 o bien a través de nuestras líneas telefónicas 31 22 42 00, 31 22 42 66. En Twitter, el Twitter de la estación es @Zona 3 Noticias, el personal @Alicia Soltero, y en Facebook usted me puede encontrar como Alicia Soltero Medios. Ya tengo aquí abiertas mis redes sociales para que usted y yo empezamos a tener comunicación. Bueno, hay dos maneras de pensar. Usted quiere pensar y usted tiene que pensar. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Cuando usted quiere pensar, usted sabe hacer algo de cierta manera, no tiene problema con eso, usted puede elegir seguir haciéndolo igual, pero quiere saber si hay alguna manera de hacerlo mejor. Por ejemplo, sus preguntas serán, ¿lo puedo hacer más rápidamente? ¿Cómo puedo hacerlo con menor costo? ¿Se puede hacer con menos errores? ¿Lo podré hacer con menos desgaste? ¿Cómo puedo ahorrarme tiempo haciendo esto? ¿De qué manera podría ser menos riesgoso? Usted no tiene que aprender nada. Usted ya tiene todos los conocimientos para resolverlo. Y estas son, al menos, unas de las preguntas clave que plantean todos los ejercicios que llevan algún perfeccionamiento. Fíjese cómo aquí no es ¿cómo le haré? Yo ya sé cómo hacerlo. Ya lo he hecho así durante muchísimo tiempo. Sin embargo, quiero hacerlo más rápido, más eficiente, más eficaz, con menor costo, de una manera en donde yo pueda tener más tiempo para mí, ¿no? Este tipo de pensamiento tiene una enorme importancia en los negocios, en la ingeniería, en el gobierno, en nuestras finanzas, por ejemplo, y lo podríamos utilizar de una manera también sumamente práctica en nuestra vida personal. El problema en esta manera de pensar es que no hay problema. Nosotros no estamos atascados, ¿sí? No hay, usted está tomando una decisión o está haciendo una elección. Usted no está atascado en un problema. Está organizando algo, está haciendo un plan, está diseñando algo, sabe hacer las cosas, pero aquí la clave es que usted no está atascado en un problema.
Por eso usted quiere pensar cómo hacerlo mejor. Pero luego viene la otra parte. Aquí antes de pasar a la otra parte, quiero decirle que hay personas que también eligen este quiero pensar, que hay veces que quieren pensar porque hacerlo les ha gustado. Estar siempre pensando les ha gustado. Y esto sucede cuando el pensamiento se ha convertido en una afición, en un deporte, en una destreza que gusta emplear. Ejemplo, invertirle tiempo creo que se llaman sudoku, estos ejercicios de pensamiento. Hay personas, y yo no digo que sean malos, al contrario, son excelentes para ejercitar la memoria y el pensamiento. Y hay personas que les encanta. Crucigramas, por ejemplo, lo saben hacer perfectamente y son como esto que es como una afición para ellos. Y ahí usted quiere pensar, no tiene que pensar. Vamos a ver ahora cuando yo tengo que pensar. Esta es otra manera del pensamiento. Aquí hay un problema que usted no sabe resolver y que usted no tiene una decisión para tomarlo. Quizás tenga varias y usted tenga que elegir entre una y otra decisión. Hay un conflicto que muy probablemente está empeorando y usted tiene que pensar. Hace falta una nueva idea que no se le ocurre, o usted está buscando una ocasión que no encuentra, o está buscando una mejora que no sabe cómo hacerlo. En resumen, usted está atascado. La diferencia entre una forma y otra forma de pensar es que en una, el problema no es de atasque, no es de atore, el problema es de mejora, de perfeccionar. En el tengo que pensar es un problema de atore, de atasque, en donde no tengo la solución, necesito tomar una decisión y no sé entre cuál y cuál, o no sé cuál decisión tomar, ¿no? Por ejemplo, quiero encontrar más dinero del que estoy ganando y no sé de qué manera hacerlo. Quiero terminar una relación y no sé cómo. Quiero tener una relación de pareja, de amigos, profesional y no tengo la estrategia. Y es obvio que cuanto más destreza nosotros tengamos en el pensar, menos a menudo vamos a quedar atascados. Las situaciones van a pasar de tengo que pensar a quiero pensar. Podría decirse, entonces, que el objetivo del pensamiento es eliminar la necesidad de pensar, ¿no? Si pensando nosotros podemos convertirlo todo en una reacción habitual, pues no necesitamos pensar, ¿verdad? Bueno, en alguna medida esto es exactamente lo que ya estamos intentando hacer con las computadoras. Fíjese cómo la computadora, el teléfono inteligente, los teléfonos inteligentes que cada vez nos hacen más brutos a nosotros, porque antes nos aprendíamos los teléfonos de memoria. Hoy yo le pregunto a usted cuántos teléfonos se sabe de memoria y yo le garantizo que no muchos. No muchos. Y antes sabíamos el teléfono de memoria. Decimos, por ejemplo, ¿cuál es el teléfono de mi casa? Y bueno, como lo traemos en el celular y usted acaba de cambiar de compañía, lo más seguro es que usted no se sepa el teléfono de su casa. Si usted acaba de cambiar de número telefónico, lo más seguro es que no se sabe su número telefónico. Y si a usted se le pierde su teléfono, se queda sin los teléfonos porque son muy poquitos los que tenga en la memoria. Y yo me atrevería a decir que cuando mucho, 5 teléfonos tiene. Y estos teléfonos son seguramente estos teléfonos que ha usted utilizado durante mucho, mucho, mucho tiempo y que no han cambiado, ¿no? Pero empezaron los teléfonos inteligentes y simple y sencillamente nosotros hemos dejado de pensar. Pues esto es lo que están haciendo los ordenadores, los teléfonos inteligentes. Nosotros intentamos crear sistemas expertos para que cuando se nos presente una situación en la computadora, esta computadora realice una serie habitual de operaciones y dé una respuesta. Y esto debería de liberarnos de la necesidad de pensar, o podría permitirnos utilizar nuestras destrezas de pensamiento en otras direcciones. Y es muy cierto
que en ocasiones debemos usar el pensamiento para cuestionar, para perfeccionar nuestras rutinas, estas rutinas que ya tenemos, igual que un jugador de fútbol o un jugador de golf, que está siempre intentando mejorar o su swing, o su golpe, o su X, ¿no? Pero, en general, no nos hace falta pensar sobre los asuntos habituales. Esto es una realidad. En la práctica, gran parte de nuestro pensamiento consiste en buscar la rutina que hay que emplear. Fíjese nada más qué desaprovechadito tenemos. Es como, por ejemplo, yo me pongo como mujer. Si voy a hacer un pastel, lo único que necesito es saber si este pastel lleva mantequilla incluida en ya derretida o tengo que cremar la mantequilla, ¿no? Por ejemplo, pues, ni que fuera yo tan pastelera, pero cuando vamos a hacer una receta, lo único que nosotros necesitamos es, en cuanto esté el horno, qué material yo necesito, y cuando mucho vamos y tratamos de pensar en dónde tengo apuntada la receta. No más, nada más, no nos ponemos a pensar en cómo es que se esponja la harina, cómo es que la levadura hace su función. Simple y sencillamente lo más que yo tengo que pensar es dónde tengo apuntada la receta para replicarla, ¿verdad? Bueno, vamos a salir a una breve pausa comercial y regresamos con este tema del pensamiento, porque aunque ya casi todo está hecho, claro que hay situaciones en donde se requiere pensar más allá de la rutina. Quédese con nosotros, ahorita regresamos. Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 33 44 58 66. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren, hoy hablando de las maneras de pensar. Y bueno, hemos visto la diferencia entre tengo que pensar y quiero pensar. Es así como hasta ahorita lo que llevamos. Pero quiero decirle que hay también un pensamiento práctico. Y aquí yo creo que es importante darnos cuenta que en el pensamiento práctico hay 3 maneras de pensar prácticamente. Decíamos, una cosa es quiero pensar, otra cosa es tengo que pensar. En el quiero pensar no estoy atascado en un problema. En el quiero pensar, lo único que yo estoy requiriendo es perfeccionar algo, ¿no? Cuando yo tengo que pensar es porque necesito encontrar una solución. Ahí sí tengo una tore. Y finalmente hay situaciones, decíamos, bueno, realmente los ordenadores, los teléfonos inteligentes ya no nos llevan a pensar. Ya nosotros metemos el problema y ellos lo resuelven. Pero hay situaciones en la vida diaria que es necesario pensar, ¿no? Y esto puede producirse cuando necesitamos tener mejores ideas, cuando necesito una solución nueva a un problema que puede ser muy difícil, en donde nosotros no tenemos o un hábito o no tenemos una estrategia o es la primera vez que nos pasa esto. Hay técnicas de pensamiento que, créame, y esta es una opinión muy personal. En la escuela yo creo que nos enseñan muchas cosas que son poco prácticas en la vida diaria. Y hay 2 materias que al menos en nuestra primera enseñanza, que es como la base y la estructura, no nos enseñan. Las matemáticas, que a nadie le gusta, son específicamente para ayudarte a pensar, pero nunca nos dicen a través de las matemáticas tú vas a poder desarrollar estrategias de pensamiento mejores de las que tienes ahorita y te van a ayudar a resolver problemas. Nos dicen tenemos un problema de matemáticas y bueno, entre las soluciones y todas las fórmulas que necesitamos utilizar realmente nos parecen como no muy atractivas. Pero quiero decirle que las matemáticas es la materia que nos ayuda a pensar. Pero hay una materia que no nos enseñan en la escuela básica y es toma de decisiones y técnicas de pensamiento, estrategias de pensamiento. Yo creo que si incluyeran eso en las primarias sería maravilloso
y tendríamos personas adultas con una mayor capacidad de discernir y no personas que se siguen en la corriente, que son como borregos, ¿no? Que discuten solo por discutir, no tienen ningún fundamento porque lo dijo quién sabe quién, o personas que no tienen esta capacidad de elegir entre tal o cual, ¿no? Creo que una materia de estrategias de pensamiento sería genial. Y hay una facilísima que voy a comentarlo aquí en el programa. Hay una de verdad súper fácil. Claro, nada más es cuestión de ponerla en práctica. Y para eso le quiero platicar a usted que estos tipos de pensamiento, nosotros necesitamos un pensamiento práctico. Podemos distinguir en este pensamiento práctico 3 niveles de pensamiento práctico. Uno que es el ocasional, otro que es el de discusión y otro que es el automático y aplicado. ¿Cuál es el pensamiento práctico ocasional? Bueno, es el que tiene lugar en la vida diaria, ¿no? Hablando con gente, ocupándose de asuntos habituales, resolviendo pequeños problemas, leyendo el periódico o viendo una televisión, yendo de compras, utilizando un medio de transporte, preparando reuniones. Esto es algo que lo hacemos en el día a día, ¿no? No se requiere más. Pero luego, por ejemplo, en este tipo de pensamiento práctico, no necesitamos nosotros utilizar una estrategia específica, ni digo, ¿qué tipo de sombrero utilizaría aquí? Los sombreros es una técnica de pensamiento que se llama la técnica de los 6 sombreros, que me parece genial para niños y para adultos. Yo lo he aplicado en niños, en adolescentes. Que por cierto, en un momentito más lo invito a un taller que tengo de adolescentes, pero para papás, no para adolescentes. Y que los chicos de verdad desarrollan una habilidad de pensamiento maravillosa, en donde ante una circunstancia nosotros los enseñamos a que utilicen diferentes pensamientos. Y esto se ha utilizado con niños. En curso de verano, cuando yo tenía cursos de verano para niños y cursos de verano para adolescente, estas técnicas de pensamiento, créanme que yo lo vi con un excelente resultado. Pero primero tengo que explicárselos a los padres para que los padres lo utilicen y se vaya haciendo como un hábito para que después esta técnica de pensamiento se convierta en algo de verdad aplicado en automático. Entonces, en el ocasional, entre que usted toma el camión o toma el taxi o toma el Uber o toma su auto, usted no tiene, necesito el sombrero blanco para, por supuesto que no, ¿no? Esto no necesita utilizar una herramienta específica. Simplemente usted ya lo tiene, no requiere tanto trabajo, vamos. Pero luego tenemos dentro de este pensamiento práctico la discusión. Y se da cuando necesitamos tomar decisiones en un grupo de personas o cuando nos reunimos un grupo de personas para decidir algo o para pensar sobre algo. Por ejemplo, cómo vamos a hacer la cena navideña o cómo vamos a repartirnos en las vacaciones o en qué hoteles es más conveniente llegar o qué tours vamos a tomar. Cuando ya se requiere intercambiar ideas, opiniones, generar nuevas ideas, bueno, aquí sí ya es un pensamiento práctico de discusión. Y aquí, ¿qué se requiere? Actitud, principios, hábitos de pensamiento que por supuesto deberán estar a disposición de todos los que asisten a esta reunión. Pero también es necesario este uso deliberado y explícito de algunas de las herramientas de pensamiento. Por ejemplo, esta técnica de los 6 sombreros que le voy a comentar más adelante. Y luego tenemos el automático, el deliberado. Y es que este es el resultado de haber aprendido ciertas técnicas de pensamiento, ciertas actitudes para aplicar estas técnicas, ciertos principios para poder utilizar estas técnicas, convertirlos en hábitos básicos de pensamiento para que se puedan volver automáticos, ¿no? Estos algunas personas lo tienen por default, por quizás su capacidad resiliente,
quizás porque la profesión que se desarrollan lo han tenido que desarrollar sin saber que esta es una técnica de pensamiento, quizás porque son personas mucho más analíticas, en donde el hemisferio izquierdo lo tienen mucho más desarrollado que el hemisferio derecho, pero es algo que se puede aprender. Y esto es lo que vamos a ver, estos 6 sombreros para pensar, regresando de esta breve pausa comercial. Vamos a corte. Les recuerdo nuestras líneas: WhatsApp 33 18 80 76 41, en Facebook me encuentra como Alicia Soltero Medios, en Twitter @Alicia Soltero, el de la estación @Zona 3 Noticias, y nuestros teléfonos 31 22 4200, 31 22 42 66. Vamos a corte y regresamos. Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 33 44 58 66. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren, y bueno, ahora vamos a ver esta técnica de los 6 sombreros para pensar. Mire, hay un autor que se llama Edward de Bono, en donde él tiene un libro específico, todo un libro hablando de los 6 sombreros. Yo se los voy a súper resumir en este programa y espero alcanzar. Pero es una técnica que, créame, a mí me parece de lo más sencilla para adultos y para niños. Cuando hay un evento, y vamos a hacer aquí un ejercicio usted y yo, como para poder identificar cuál es el sombrero que yo utilizo sin darme cuenta. Imagínese que usted ya va un poquito corto de tiempo a su trabajo, sale y su auto está ponchado. Fíjese bien, ¿qué es lo primero que le pasa por la cabeza? Lo primero que le pasa por la cabeza. Si usted me lo hace saber, yo le voy a decir cuál es el sombrero, ahorita le voy a explicar, pero usted se va a dar cuenta cuál es la estrategia de pensamiento que normalmente usted utiliza en automático, ¿sí? Cuando usted, por ejemplo, llegan y le cortan algún servicio, llámese teléfono, llámese internet, llámese como se llame, algún servicio que para usted sea indispensable. Por ejemplo, en mi oficina, en mi casa, si me cortan el teléfono, no me importa en lo absoluto. ¿Por qué? Porque no asisto, porque nadie me habla a mi casa, porque si alguien me habla a mi casa y no estoy, me localiza en el celular. Entonces, si yo no tengo teléfono en mi casa, como fue lo que sucedió hasta que cambié de compañía, duré 3 meses sin teléfono, y entonces me cambié de compañía, punto. Ya no lo pago, el otro, porque lo quieres cortar y no hay manera de cortarlo, pero digo, bueno, no es algo tan imprescindible, ¿no? Imagínense, 3 meses sin servicio y hasta hace un mes o 15 días lo cambié, no me preocupaba tanto. Pero si yo me quedo sin teléfono en la oficina, entonces sí me dan en la torre, ¿no? Es diferente la manera de responder ante la misma circunstancia en diferentes contextos. ¿Cómo cuando nos cortan un servicio, qué es lo primero que hacemos? ¿Sí? Por ejemplo, que le quiten el servicio de internet porque se fue la luz, por lo que usted guste, o su teléfono. Vamos a pensar en algo que sea realmente prescindible para nosotros, imprescindible. O sea, que sea algo importantísimo, como en su oficina, que usted vende un servicio y que nos sirva su teléfono. ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿No? Bueno, pues sí, tratamos de llamar a la compañía telefónica para que nos lo resuelvan en la brevedad posible. Pero la realidad es que cuando nosotros nos enfrascamos en llamar, y ya sabe si usted quiere conocer su saldo, marque 1. Si usted quiere conocer quién sé qué, marque 2. Si usted quiere no sé qué, y después de 15 minutos de estar entre el 1 y el 2 y las opciones que nos presentan, se corta la llamada, obvio que ustedes se pone, bueno, pero fuera de sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sin que usted se dé cuenta, ha hecho un análisis previo de la situación y sabe lo que necesita. Al menos
esto es lo que hacemos la mayoría de las personas. No tengo teléfono, ¿es importante? Sí. ¿Qué necesito? Tal cosa, ¿sí? Esto es el sombrero blanco. Cuando nosotros estamos viendo cuál es el problema, qué es lo que necesito y qué es lo que tengo. Es así de sencillo. Este es el primer sombrero que normalmente se utiliza. Habla de hechos, de cifras, de información. ¿Qué información tengo? ¿Qué información hay que conseguir? ¿No? Sin embargo, la mayoría también, sobre todo nosotras las mujeres, utilizamos el rojo, que son emociones, sentimientos, presentimientos e intuiciones. Por ejemplo, ¿qué voy a hacer? El qué voy a hacer no es realmente qué voy a hacer de hacer. Es todo el enojo o toda la frustración o toda la preocupación. Y cuando nosotros respondemos desde la tripa, lo más seguro es que no es una respuesta, es una reacción. ¿Se utiliza el sombrero rojo, que es el de las emociones, en un proceso de pensamiento? Sí, pero no como primer lugar. Porque si lo utilizamos como primer lugar, lo único que va a suceder es que nos vamos a quedar enganchados en una emoción. Y yo le he comentado a usted, las emociones son bastante húmedas, bastante pegajosas. Pero también hay otra manera de tomar esta información y de tomar este evento, y es con el sombrero negro. ¿Cuál es el sombrero negro? Ya se lo ha de imaginar, ¿verdad? El juicio, ¿no? La precaución, el punto crítico donde ve el punto negro, por ejemplo. Claro, por supuesto. Yo sabía que esta compañía era una basura. ¿Cómo me dejé convencer por, no? Y estamos en el juicio y en la crítica, pero no en un juicio, valga la redundancia, juicioso. No estamos haciendo como un contraste de los hechos o como constatando ciertas cosas. Por ejemplo, a ver, ¿qué es lo peor que pudiera suceder? No, nosotros nos vamos a lo que va a suceder peor, que es muy diferente. El sombrero negro nos habla de precaución, pero muchas personas lo utilizan como premonición, ¿no? Claro, ya sabía yo, y lo que sigue es que nos vamos a quedar sin clientes porque no tenemos teléfono, ¿sabe? Ese es el sombrero negro. Pero también hay otros que son del Club de los Optimistas, que dicen no pasa nada, y es el sombrero amarillo. Este habla de ventajas, de beneficios, de por qué sí se puede hacer, por qué va a ser beneficioso, por qué es bueno hacerlo. Es el optimista, pero en muchas ocasiones ese no pasa nada y échale ganas no es utilizar el sombrero negro, es de verdad un optimismo bastante barato. Y hay otros sombreros, los cuales les voy a platicar un poquito más adelante. Voy a contestar ahorita algunos WhatsApp regresando al corte, pero le quiero hacer una invitación a 2 eventos que voy a tener próximamente. El próximo viernes por la noche voy a tener una conferencia que se llama Padres a la Deriva, Hijos sin Nido, y es en la Casa de la Cultura de Valle Real, del fraccionamiento Valle Real. Creo que es la casa, ahorita le digo exactamente, Casa de la Cultura Valle Real. Está ahí en el fraccionamiento. Y el próximo martes 17 voy a iniciar un taller para padres de familia que se llama Reglamento de un Adolescente, en donde sí hablamos sobre qué reglas poner a los adolescentes, cómo mejorar la comunicación con los adolescentes y cómo darles estrategias de pensamiento a los adolescentes, junto con un tema de sexualidad para adolescentes y adicción en adolescentes. Son temas para padres para aplicar a los adolescentes. Si usted quiere alguna información, comuníquese a mi oficina 3344 5866 y terminación 77. Voy a salir a una breve pausa y ahorita regresamos. Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 3344 5866.
Regresamos a su programa Lo que ellas quieren. Y bueno, ya me queda súper poquito tiempo, pero fíjese que gratamente en los WhatsApp la mayoría eligieron sombrero blanco. Laura Martínez, el primer sombrero es el sombrero blanco. Ese es el primer sombrero. Imelda me dice que puede usar el sombrero amarillo o el negro. De repente, no. Cuando yo estoy o en la parte negativa o en la parte positiva, pero desde la tripa, es el sombrero rojo, Imelda. ¿Sí? Dice Bárbara, fíjate Bárbara, tú también utilizas el sombrero rojo. Cuando veo que tengo una llanta ponchada, lo primero que pienso es, ¿en qué estoy fallando para que esto pase? ¿Cómo estoy manejando mi energía? Una vez andaba tan mal que en una semana se me poncharon 3 llantas. Bárbara, esto habla de la emoción, ¿sí? Esto es emoción y te vas directamente a la emoción. Y es lo peor que podemos hacer. El sombrero rojo, que es el de las emociones, sí, por supuesto que es necesario utilizarlo, pero no como primer sombrero. Lo ideal para poder resolver problemas, que esa es una de las maneras en las que nosotros utilizamos el pensamiento, es el mejor sombrero para iniciar es el sombrero blanco. ¿Qué información tengo y qué información necesito? Oscar, te acabo de contestar por Facebook. Lo que utilizas es sombrero rojo, literalmente. Cuando nosotros maldecimos y digo, híjole, voy a tener que hablar con mi jefe, híjole, ¿qué me va a contestar? Híjole, voy a tener que enfrentar, híjole, ¿cómo le voy a hacer? Todo esto es sombrero rojo. Todo esto es sombrero rojo. Lo ideal es el sombrero blanco. Entonces, haciendo como un resumen, hay 2 maneras de pensar. ¿Quiero pensar o tengo que pensar? Cuando yo tengo que pensar es cuando estoy atorada en un problema. Cuando yo quiero pensar es cuando quiero perfeccionar algo que ya tengo hecho. No tengo que tomar decisiones, no tengo que hacer elecciones, ¿no? Y si tengo que hacer elecciones, conozco cuáles son las respuestas entre cuál y cuál. Cuando yo tengo que pensar es cuando estoy atascado en un problema, cuando yo no tengo una solución inmediata y cuando tengo que pensar en alguna estrategia. Generalmente hoy nuestros ordenadores nos han ayudado a que pensemos menos, pero en el día a día nosotros necesitamos utilizar estrategias de pensamiento y decíamos un pensamiento práctico, y el pensamiento práctico puede ser el ocasional, que es el de día a día, en donde si me voy en camión o en taxi, si me voy caminando o a pie o en auto, si como esto o como aquello, es algo ocasional que no pasa absolutamente nada. Está el de discusión cuando tenemos que unirnos entre un grupo a tomar una decisión. Y está el automático. Y este automático es el que nosotros utilizamos cuando, y por supuesto con acierto, cuando tenemos unas herramientas de pensamiento muy practicadas, las hemos convertido en un hábito y entonces ya este pensamiento automático, nosotros lo utilizamos en el día a día. Una de las técnicas de pensamiento son precisamente los 6 sombreros. Hoy hablamos del sombrero blanco, que es la que recopila información, del sombrero rojo, que habla de las emociones, los sentimientos, el sombrero negro, que es el de juicio, el crítico, el que nos dice qué peligros puede haber, y el amarillo, que nos habla de los beneficios. Pero nos hacen falta otros sombreros. Nos hace falta el sombrero verde y el sombrero azul. Y esto se los voy a comentar en los próximos días de esta semana. Mil gracias por el favor de su atención y bueno, queda usted cordialmente invitado a estos 2 eventos. El taller para adolescentes que inicia el próximo martes por la mañana para padres y la conferencia de este viernes por la noche en el Centro Cultural de Valle Real. Mil gracias por el favor de su atención. Yo soy Alicia Soltero. Hasta mañana. Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 33 44 58 66.